Carlos Salvador Vilardo es una eminencia que cambió para siempre el fútbol argentino. Es el último gran campeón de Argentina en mundiales. En este video no vamos a hablar de bilardismo, sino que vamos a hablar de Bilardo, como esa persona tan influyente que tuvo el fútbol argentino. Bilardo fue caricaturizado de muchas maneras diferentes en cuanto a actitudes y hechos, a partir de esa concepción que tanto se habla de bilardismo, que puede ser entendida de una forma positiva, que está bueno en eso, o de una forma negativa, como tantas veces se lo ha hecho. Ya sea para agrandar su figura o para tirarlo abajo, el bilardismo siempre estuvo presente. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es hablar de Bilardo, la persona, la eminencia, el genio, la gran influencia que tuvo en el fútbol argentino. Uno de los grandes monstruos que tuvo Argentina. Hoy, en el día del estreno de su nueva docuserie en HBO, bueno, vamos a hablar acerca de su historia, su influencia y por supuesto todas sus anécdotas que envuelven a la selección argentina. Será un video para quienes lo vieron jugar y quieren recordarlo, rememorar esas épocas, o también para esos chicos que, como yo, nacieron mucho después y no pudieron disfrutar de las andanzas de Bilardo en la selección argentina. ¿Por qué aclaro esto? Es muy importante porque tal vez en 10-15 minutos de video no pueda dar toda la información que vos querés escuchar, tu anécdota preferida de Bilardo, tu gran momento de la selección. Sabe que es difícil comprimir toda una carrera, todo lo que hizo, todo lo que caracterizó al DT de la selección en un videito de 15 minutos. Entonces vamos a tratar de comprender eso, y con eso, antes de pedirle que estén muy atentos a todo el contenido, les quiero pedir que se suscriban porque estamos muy cerca de los 50.000 y por supuesto quiero llegar pronto, así que muy atentos con eso. Empecemos con un video que, te digo, es uno de los más completos que investigué, uno de los más desarrollados del canal, y espero que les guste. Carlos llega a la selección argentina con una historia previa bastante importante y reconocida en el fútbol argentino. Hizo inferiores en San Lorenzo, club en el que termina debutando y también gana una liga argentina. Juega en Deportivo Español, pero serían Estudiantes, un club que lo vio llegar de una manera bastante curiosa, como comentó alguna vez Bilardo. Jugaría entre 1965 y 1970, como dijo Carlos Salvador, le cambió la vida para siempre, pero la decisión era ir a Argentinos Juniors, jugar un añito más, juntar plata, retirarse y ponerse un consultorio médico. A fin de cuentas se entendió que si ambos clubes estaban ahí nomás del descenso, al borde, en el fondo de la tabla, y que si la situación volvía a ser mala y Argentinos Juniors descendía, no podría trabajar en la zona porque perdería toda la clientela. Entonces decidió ir a Estudiantes de La Plata y no se equivocó. Todo esto lo cuenta él. No solamente ganaría el Metropolitano de 1967, sino además 3 Libertadores, una Intercontinental contra el mismísimo Manchester United. Había jugado en la selección, pero bastante poco. Había sido parte del Panamericano de 1959, donde Argentina se llevó el oro panamericano. Y luego empezó su carrera como entrenador. Por eso verán que voy a ir rápido con estos puntos, porque quiero llegar a la selección argentina, que vamos a hablar en 3 puntos fundamentales con mucha data. Empieza su carrera como entrenador muy cercano a Osvaldo Subeldía, que no solamente es una eminencia también del fútbol argentino, alguien que influyó en muchísimos entrenadores, hizo parte de una escuela bastante importante, que, bueno, muy vinculada a Estudiantes de La Plata, pero con Bilardo tuvieron una relación de padre futbolístico-hijo que se notó y mucho a lo largo de los años. Osvaldo Subeldía marcó muchas de las enseñanzas que fue aprendiendo Bilardo, y como segundo entrenador de este DT, bueno, es cuando empieza su carrera como director técnico. Lo harían en Huracán, pero en 1971, apenas un tiempito después de retirarse como jugador, sería cuando daría el primer paso como nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata. Sí, debutaba como entrenador principal, y lo haría en el club de sus amores. En esa primera campaña ganó 19 de los últimos 24 puntos, salvando así a su equipo del descenso. Se va, vuelve, se iría de vuelta. En el medio gana un subcampeonato local. Llega a ser tercero del campeonato local con 61% de efectividad. Era difícil competirle a los grandes del fútbol argentino, y Estudiantes estaba cada vez más arriba, cada vez más metido. Ya hacía un par de años, antes incluso de tenerlo a Bilardo como entrenador. Pero lo increíble, por ejemplo, es que en el Nacional de 1982, que termina en 1983, en febrero de 1983, se cumplió aniversario hace muy poquito, con apenas 3 derrotas en 21 encuentros, es cuando terminan saliendo campeones tras 15 años, con un verdadero equipazo, porque si empezás a repasar, tenés a José Luis Brown, tenés a Miguel Ángel Brindisi, tenés a Alejandro Sabela, que en paz descanse, un grande total. Troviani sumaron 54 de los 72 puntos posibles, una barbaridad. Era un equipo ultra goleador, lejos de ese mote de antifútbol que muchos
muchos le solían achacar, porque convirtió 50 goles en 21 partidos, pero además de eso le convirtieron apenas 18. O sea, era una fortaleza defensiva y un gran equipo con buen poder de fuego arriba para convertir. También para generar fútbol en un mediocampo bastante cargado de inteligentes futbolistas. Todo terminaría con el narigón mirando al cielo en medio de los festejos, en ese festejo del campeonato, agradeciendo a Osvaldo Subeldía, que había fallecido hacía muy poco. Su gran maestro lo había dejado de forma física, pero sus enseñanzas estarían muy presentes a lo largo de los próximos años. ¿Y por qué digo los próximos años? Porque inmediatamente después de irse como campeón de Estudiantes de La Plata es cuando empieza su camino en la selección argentina. Así fue que llega, y tras lo que pasó en 1982, donde la selección argentina, lamentablemente con un excelente plantel, tal vez uno de los mejores de la historia, fue cuando termina quedando afuera rápidamente, sorpresivamente, no puede revalidar el título del campeonato mundial de 1978, se va a Menotti y llega Bilardo. O sea, no hay una continuidad futbolística, sino que se apuesta por todo lo contrario. Pasamos de lo romántico del fútbol a un tipo más pragmático. No voy a entrar demasiado en lo del menotismo o bilardismo, porque creo que eso es para otro video si así lo quieren, pero sí tenemos que nombrarlo porque es algo muy importante que va a tener que ver con estos tres puntos que voy a repasar. Porque primero vamos a hablar del método Bilardo, después vamos a hablar de la crítica hacia Bilardo y después vamos a hablar de sus logros. El método, muy simple, es un tipo extremadamente meticuloso, extremadamente obsesivo con los detalles, pero no un loco. Él mismo dijo en algún momento que no es un loco, sino que es un tipo muy metódico y muy encargado de buscar el detalle, estar constantemente pensando, viviendo y sintiendo el fútbol. Un revolucionario táctico por su 3-5-2, que hay una historia bastante particular. Muchos dicen que él lo inventó, ahora hablaremos del tema. Como bien se comenta en La pirámide invertida de Jonathan Wilson, un gran libro para conocer acerca de la historia de la táctica, tiene muchísimas informaciones espectaculares, brillantes. Su intención en un principio era incorporar un armador más a la mitad de la cancha sin desperdiciar la parte defensiva del equipo, o sea, sin dejar de lado ese sistema defensivo coherente que tanto apostaba Bilardo. En ese libro, por ejemplo, se ríen de la ironía de juntar a un maestro de la táctica y el grupo y lo colectivo con un maestro de lo individual como era Maradona. O sea, el gran exponente individual como futbolista de la historia junto con el maestro táctico más grande que tuvo Argentina desde esta modernidad de la selección argentina que tantas alegrías nos dio en los 80. Entonces, a ver, es algo muy importante tener en cuenta. Bilardo es más allá de ese personaje que muchas veces se habla, principalmente de gente que no lo pudimos ver porque quedan las anécdotas, quedan las historias, quedan la obsesión en los detalles, pero hay atrás un maestro de la táctica, un tipo que fue un genio total a la hora de transmitir a sus futbolistas. Y hay algo muy interesante, y es que Diego y Bilardo funcionaron perfecto. Carlos y Maradona se entendieron a la perfección, eso está claro. El tipo tenía sus cosas, sí, tenía sus cábalas, sus ideas, sus gestos, sus maneras. Practicaban cómo festejar para no arriesgarse a la fatiga. Entrenaban de 8 am a 7 pm y si se le ocurría un ejercicio de más, se quedaban hasta cualquier hora. No permitía que pongan las manos en la cintura. Tenían que estar siempre atentos. Si los delanteros estaban haciendo una práctica, como comentó Ruggeri alguna vez, y ellos estaban con los brazos así en jarra y le tiraba a él la pelota para sorprenderlos y no la agarraban, eso generaba un quilombo y se quedaban un rato más. Pretendía que estén siempre atentos, siempre pendientes, y siempre hay algo muy interesante en esto de Bilardo que comentó en una entrevista con Víctor Hugo Morales, y es que más allá de que después él dice nunca tuve miedo, ¿no? Pero él dice, o sea, siempre estuve con miedo, pero el miedo no visto como un cagazo, sino el miedo como estar atento a la adversidad, estar atento constantemente a cualquier tipo de cosa que pueda pasar, como para saber cómo responder a esa adversidad. En sus clínicas acerca de cómo gana la Copa del Mundo, cuenta su método, y una de las cosas que dice a la hora de ser entrenador es que el primer paso a la hora de enfrentarse a un grupo, digamos, afrontar la idea de un grupo humano al que tenés que dirigir técnicamente, es el convencimiento. Y dice él, es la parte más difícil de todas. Y la verdad es la que trae más historias consigo. Es donde los jugadores deben aprender, comprender el sistema, entender qué van a hacer, entender su función en la cancha, pero también su rol en el grupo. Así fue que él llamaba a Batista a las 4 am, lo atendía el padre y hola, sí, soy Carlos Bilardo, le quiero comentar a Batista que tiene que marcar a tal. Se juntaba con el Vasco Alorticochea, le decía nos vemos en el peaje de tal lado, se tiraban a la banquina, le hacía luces, vamos a parar acá. Cuando paraban había una casa con una pared blanca, había una piedrita ahí, la usaba de pincel y le empezaba a mostrar cómo se tenía que parar él y qué buscaba él en el esquema para el Vasco Alorticochea. Debió convencer a Justi, que fue uno de los jugadores que jugaba de otra cosa en su equipo. Dicho por él mismo, quería jugar a otra cosa en la selección argentina, pero Bilardo le dijo no, créeme, acá es donde vas a rendir mejor para nosotros, y
dicho y hecho. Valdano era muy cercano al menotismo como idea, como concepción, pero de todas maneras fue uno de los que siempre se prestó a las ideas de Bilardo, dejando absolutamente todo el esfuerzo, la inteligencia que tenía, la manera de jugar en ofensiva para poder responder a su entrenador. Y ya ni hablar de Diego, que verán que no lo nombro demasiado, pero no porque no haya tenido importancia, que fue un tipo importantísimo para el Mundial 1986, sino porque me voy a ir por las ramas y voy a empezar a hablar 3 horas de Diego. Invitaba a las familias a que se unan a las concentraciones, a que estén pendientes, a que estén presentes, a que las mujeres entre sí se unan, se hagan amigas, estén muy cercanos, los hijos con los otros hijos, o sea, que todos se conozcan entre sí, que se arme una sinergia particular entre el grupo para no solamente estar acompañados, que tengan que pensar y dedicarse estrictamente al fútbol sin tener que andar con preocupaciones extra, pero además generó un clima de familia que es algo muy importante y que en esa clínica deportiva que hablaba hace un ratito acerca de Bilardo cuando comentaba su método, él terminaba diciendo que para él esto era una familia y con todo eso llevaba a la práctica su fútbol en grupo, buscando coordinación a pleno, eficacia esperada y funcionamiento. No sin obviar obviamente el gran material de archivo, la gran cantidad de videos que tenía a disposición para poder enseñarles a sus jugadores qué es lo que pretendía de ellos. Algo que después, por ejemplo, heredaría Bielsa con la misma obsesión, pero en este caso Bilardo lo haría un tiempo antes, obviamente por una cuestión de edad y por inteligencia a la hora de revolucionar de alguna manera la forma de ver el fútbol. Bilardo tenía una cantidad de videos increíbles y por ejemplo ha contado Ruggeri en alguna oportunidad que les ponía videos de selecciones asiáticas y africanas, los sentaba a todos y tenían que detectar el error durante un partido. Y capaz se veían 2 veces el partido y no encontraban el error, pero la idea entre ellos era los defensores miraban a los defensores, los mediocampistas miraban a los mediocampistas y los delanteros a los delanteros. Y así trataban entre todo el grupo de detectar qué error había en ese video. Imagínate si no había un error, ¿no? Siempre hay algo para observar, siempre hay algo para aprender y por supuesto les ponía estos videos como para que ellos a partir del archivo vayan conociendo a rivales, pero además vayan aprendiendo qué cuestiones él pretendía de sus jugadores en este 3-5-2, repito, revolucionario. Un maestro, un obsesivo, un metódico, pero con una forma de ver el fútbol bastante diferente a Menotti, el gran entrenador que había dado con la Copa del Mundo de 1978. Al principio se llevaban bien, había buena onda, luego pasaron cosas, así fue que Bilardo dijo: me gusta ser primero, hay que pensar siempre en serlo porque el segundo no sirve, el segundo es un fracaso. Y la crítica con él empezó a ser despiadada, tanto de la gente como del periodismo. No ayudó para nada a perder una Copa América rápidamente, ni ser derrotados por China en un mini amistoso. Si empezás a repasar los partidos vas a ver que hay muchos encuentros terminados en empate en un principio del ciclo, también muchas victorias pero por la mínima siempre, y es cuando se destapa pasa algo que ahora charlaremos. Pero claro, lo acusaban mucho de antifútbol y esto en la selección se potenció a más no poder, incluso hubo amenazas o declaraciones o advertencias de que podría ser echado. En abril de 1986, antes del Mundial, Gallego decía: con Pasarela se equivocó feo y la reacción del pueblo lo obligó a remontar el barrilete, no me extraña, este muchacho hizo demasiadas macanas. Después Gatti decía: Bilardo dice que ahora que están todos juntos van a tener tiempo para trabajar, para mí ya no hay tiempo de nada. Decía en abril. Bilardo es un incoherente, jamás aceptaría jugar en una selección argentina dirigida por él, dijo Héctor Bailey en febrero de 1986. También lo castigaba a muchos jugadores que eran parte del equipo y luego quedaron afuera rápidamente. El técnico me mintió y me dijo que iba al mundial y me defraudó como persona, dijo Trocero. Bilardo no respeta nuestra tradición futbolística, decía Marangoni. Después hay jugadores que entraron en la lista porque lo apretaron a Bilardo, decía Juan Barbas. César Luis Menotti era bastante duro, incluso la selección argentina no jugó en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Mendoza, en el país porque Bilardo le tiene miedo a la gente. La verdad es muy clara, a nadie le gusta la selección. Ese era lo que decía César Luis Menotti en aquel entonces. Después tenías el caso, por ejemplo, de Pastoriza, histórico entrenador de Independiente, que decía: la selección no me gusta para nada. Había entrenadores extranjeros como por ejemplo Henry Michel de T de Francia, que decía el 2 de abril de 1986: los argentinos tienen problemas técnicos para usar a los marcadores de punta como punteros, no dominan los mecanismos de relevo, no pueden realizar una carrera de 80 metros, no pueden volver y correr 80 metros para tapar un espacio. Además le diría a los argentinos que pensaran un poquito más en el espectáculo. Y finalmente lo vamos a cerrar con la crítica del Equipe de Francia el 1 de abril de 1986, cuando decía: francamente la Argentina está 10 años atrasada de la época en la que salió campeona con Menotti. La excepción es que están muy bien físicamente. O sea, como verán, las críticas venían no solamente de exjugadores, jugadores parte del ciclo, entrenadores, sino también de periodistas y periodistas extranjeros
extranjeros, o sea, de todos lados. Esta información que trae La Nación hace un tiempo que recopiló algunas de las críticas es espectacular. Después Bilardo mismo en algún momento comentó: cuando nos fuimos en Ezeiza no había nadie despidiéndonos, incluso recibí algún insulto al subir la escalera mecánica hacia la sala de migraciones. Después se comentaba por parte de Héctor Enrique, parte del ciclo: nos fuimos mucho tiempo antes porque estaba difícil la situación, nos fueron a despedir los familiares y nada más, éramos la risa del mundo. Decían que íbamos a jugar 3 partidos y nos volvíamos, era lo que se decía. Por ejemplo, Olarticochea agrega: Bilardo se quería ir porque el periodismo lo mataba, y era algo que se solía decir mucho. La selección argentina se fue a concentrar con mucho tiempo de anticipación para adaptarse al clima mexicano, pero además porque la situación estaba clara, lo querían echar. En algún momento se preguntó a Bilardo en el gráfico, en el 100% que le hicieron, cómo se enteró él que lo querían echar en 1986, o por lo menos que lo querían bajar del mundial, cosa que Grondona nunca permitió. Grondona, como presidente de AFA, nunca permitió que se metan con Bilardo, pero en este caso Bilardo decía: había una mesa de políticos en un restaurante, un mozo que me conocía escuchó la palabra Bilardo y le pidió a otro mozo que estén muy atentos a lo que decían en esa conversación, y después fueron y le dijeron a Bilardo que desde altas cúpulas gubernamentales e incluso algunos dirigentes del fútbol argentino lo querían sacar del puesto. Se hablaba de que Pastoriza, Basile y Saporiti eran los posibles reemplazantes de Bilardo en caso de que se vaya, o sea, ya se hablaba de potenciales reemplazantes. Algunos lo respaldaban, como es el caso por ejemplo de Víctor Hugo Morales, de Paenza, de Macaya Márquez. Incluso había muchas críticas acerca de la utilización de Diego Armando Maradona, su rol, su importancia y también su capitanía. Se hablaba incluso en los amistosos previos que no se entendía cómo Diego Armando Maradona iba a ser capitán de la selección en un mundial. Pero finalmente pasamos a lo importante, digamos, más allá de la crítica, que es el logro, y que gracias a todos estos vaivenes, estos sufrimientos, bueno, Bilardo se hizo más fuerte y lograron como grupo encarar el mundial de otra manera. Y así es como utilizan ese 3-5-2 que lo probó en Estudiantes, que lo probó en amistosos, derrotó a Suiza, Bélgica y Alemania Occidental por 3-1 incluso en la previa del mundial, utilizando este esquema. Ya estaba aceitado, ya lo estaban utilizando, ya le explicó a los jugadores lo que quería, lo que pretendía, y ellos ya asimilaron los conceptos, y así es cuando nadie le creía que utilizaría 3 defensores. Incluso en algunas oportunidades, cuando decía vamos a jugar 3-5-2, la gente no entendía, le decía: pero ¿cómo? ¿3 defensores van a jugar? Pero él explicaba: es un 3-5-2. Hay fuentes como por ejemplo la pizarra, la pirámide invertida, que decía este libro de Jonathan Wilson, que es muy bueno para conocer de táctica a lo largo de la historia, que cuenta que en realidad no es un invento el 3-5-2 de Bilardo, sino de el Dinamo Zagreb, un entrenador que no recuerdo ahora el nombre, pero se hablaba de que el Dinamo Zagreb ya lo usaba con anterioridad. A ver, el esquema se usaba. La importancia de lo que hace Bilardo, lo revolucionario que hace Bilardo, es esto de utilizar un enganche stopper, utilizar también un defensor que pueda seguir a un rival en específico para poder anularlo, utilizar un mediocampo bastante cargado de alternativas y mucha calidad por la banda, utilizando defensores que también puedan actuar como mediocampistas, y por supuesto ofrecer no solamente rendimiento a nivel marquemos, sino también a nivel apostemos a crear fútbol arriba. Es un equipo muy bueno el de 1986. Repasar los partidos y es espectacular verlos jugar. Stopper, líbero, tenés la oportunidad de ver a Ruggeri, mirá lo que hace. Ruggeri sigue a su rival por toda la cancha, y así está el ejemplo de Italia cuando Altobelli fue marcado por Ruggeri, que por momentos aparecía como, incluso te diría, extremo, o sea, no le importaba nada, estaba constantemente siguiendo a Altobelli y no dejándolo jugar. Es algo que quedó marcado como una anécdota, pero también como algo que Bilardo apostaba, o sea, entendía de la agresividad de su defensor y por supuesto apostaba a que sea una de las claves del equipo. También Batista, en cuanto a la defensa, por supuesto Maradona, y tenés muchísimos casos que si estamos hablando 3 horas del equipo, esto se va a estirar mucho, creo que vamos como 25 minutos de crudo. El equipo jugaba mucho mejor de lo que realmente se decía cuando se decía justamente que era antifútbol. Contra Italia, por ejemplo, en el gol de Maradona juegan la pelota desde atrás, o sea, salen con una salida limpia, muy interesante, y tocan la pelota 7 de los 11 jugadores del equipo. Tenía mucha calidad para defender, pero además para pisar el área con sus mediocampistas y por supuesto para crear fútbol y ser realmente peligrosos, porque más allá de Maradona había un verdadero equipazo. El equipo gana de punta a punta con mucho mérito, y la historia seguiría con el Mundial de 1990 y todo lo que sabemos. Bilardo tiene una historia mucho más amplia que esto que contamos, pero quería resumir en apenas unos minutitos para los que no lo pudimos ver, para los que lo vieron y querían recordar algunas cosas. Bueno, acá hablamos de Carlos Salvador Bilardo, una eminencia, un genio, y que le queríamos hacer un homenaje en este canal porque realmente lo merece. Hace mucho tiempo tengo ganas de hablar de Bilardo y creo que con la serie dije, tenemos que hablarlo, o sea, tenemos que hacer un contenido porque la verdad que lo merece. Es un tipo importantísimo para la selección
selección argentina y merecía un lugar en este canal en donde hablamos de la selección.